Tengo aquí a Vilma Petrache. ¿Por qué tengo a Vilma Petrache? Es un tema que, la verdad, por mí no lo tocaría, porque a mí me interesa fundamentalmente el país y los problemas de mi país, ¿ok? Pero Vilma Petrache tiene a su favor, primero, que hay muchos venezolanos que están realmente muy preocupados por la posible pérdida de Trump en las elecciones. Y están cuestionando, inclusive ya apoyando a aquellos que dicen que le hicieron un fraude masivo. Pero Vilma Petrache, me voy a poner la lupa de los 40, porque lo tengo desde los 40 años, es doctora en asuntos públicos e internacionales, es profesora del gobierno de los Estados Unidos y una de sus especialidades justamente es cómo se maneja el gobierno en Estados Unidos, pero además qué pasa en el resto del mundo. Porque hay dos tomas, no es el problema de los venezolanos realmente, del pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano tiene demasiados problemas para estar con que si quién ganó y quién no ganó, que si el que ganó entonces, si es Biden el que ganó, entonces ya no va a haber intervención militar, tampoco lo hubo con Trump, por cierto, pero todas las cartas están sobre la mesa, aunque sacaron algunas, ¿no? Y algunas bien importantes. Ni esa teoría de la conspiración donde todos los millonarios más importantes del mundo y todos los medios de comunicación, por primera vez en la historia de la humanidad, ¿no? Todos se ponen de acuerdo para darle el poder, no a Putin, sino a la dirigencia china y convertir y tener el poder los comunistas. Que como saben, esos millonarios, empezando por Soros, ¿okay? Lo lógico que van a hacer si realmente son comunistas es quedarse ellos con los millones de Soros. ¿Ok? Quiero entonces empezar preguntándote, pero brevemente me gustaría, porque quiero hablar sobre Venezuela, me interesa más, aunque mucha gente dirá, bueno, pero vamos a hablar de Venezuela porque imagínate tú si nos quitan el apoyo, ¿no? Bueno. Si gana Biden y ahí nos quitan el apoyo porque Biden es comunista. ¿Ok? Entonces, ¿es posible hacer en el sistema electoral norteamericano lo mismo que se denunció y se hizo en el sistema electoral venezolano? Robar miles y miles y millones de votos. Y robárselos además al presidente de la República, que sería un hecho inédito en la historia de la política mundial. Sí, bueno, tú lo estás contestando. Es más, se supondría que quien está en el poder es el que haría el fraude para mantenerse, ¿no? Pero evidentemente no. El sistema electoral de Estados Unidos es complejo, pero es descentralizado, Napoleón. Nosotros no tenemos un Consejo Nacional Electoral acá. Lo que existe es como una comisión de elecciones que en realidad es para los temas de finanzas, de las finanzas de los partidos, pero nada que ver con coordinar el proceso electoral. Cada estado controla su proceso electoral e inclusive a nivel de las ciudades, cuando son ciudades altamente pobladas, como pasa por ejemplo en Filadelfia, tienen su propio sistema y están contabilizando votos. Por ejemplo, aquí el condado de Miami-Dade, en Florida, también tiene su propio sistema, digamos, de control de los votos de elecciones, que me refiero. Y además tienen un montón de gente voluntaria, que inclusive hay gente voluntaria de los partidos. No es que ahora es que no los dejaron entrar. No, no, no. La gente, hay voluntarios de los partidos desde, ahorita con la pandemia pasaron muchas cosas, pero de todas maneras pudieron entrar y han podido ver, y las propias autoridades electorales que inclusive están a nivel de los estados, Napoleón, que son de distintos partidos. Por ejemplo, en Georgia el gobernador, el secretario de Estado son republicanos, y ellos mismos acaban de reconocer el vicegobernador que todo ha ido con perfecta normalidad, que no han tenido ningún caso de fraude. En Pensilvania, por ejemplo, el que coordina, digamos, el proceso electoral en la ciudad de Filadelfia, que es la ciudad, una ciudad crítica. En okay, o sea, no puede haber no. una estafa masiva a los votantes norteamericanos. No, no, no puede haber. De Es verdad no. imposible. No, yo diría que sí que es imposible. No, de verdad que no hay prueba de eso. Pero no es más fácil, perdón. Y tú tienes razón en un punto, y todo el mundo lo dice, bueno, vamos a contar todos los votos. ¿Cuál es el problema de contar los votos? Se está haciendo ahorita en Arizona, Napoleón.
Y el presidente a lo mejor termina quedándose con los votos electorales de Arizona, no se sabe, porque están creo que en 95% y todavía falta lo que llaman un batch, un grupo de votos por contar, creo que son como 80,000, no sé exactamente cuánto falta. Pero ese porcentaje le podría dar la diferencia, porque ya están creo que a 20,000 votos más o menos de diferencia entre uno y otro. O sea que eso puede pasar. Es más, yo te voy a decir una cosa, me parece normal que el presidente diga sigan contándose en un lado, pero no me parece normal que diga párense en otro, porque si vamos a terminar de contar todos los votos y los votos válidos, porque los votos válidos aquí en Florida, por ejemplo, si yo voté por correo, Napoleón, mi voto cuenta hasta las 7 de la noche del día de la elección, que yo voté por correo, que haya llegado hasta las 7 de la noche de ese día. Y eso pasó a nivel nacional. Y Lo que pasa es que no todo, ajá. Y si todavía quedan votos por contar, ¿por qué en los medios y los mismos demócratas ya han proclamado a Biden como presidente electo? Porque sobrepasó la tendencia en el estado de Pensilvania, que ya tiene 99%, creo, sí, de los votos, es que ya con esos votos de Pensilvania atravesaba la barrera de los 270 votos electorales. Entonces, Napoleón, cuando eso ocurre, y eso le pasó al presidente Trump, antes de que tuviera inclusive los 3 estados estos, que llegara a los 306 votos, porque el presidente Trump, cuando lo proclamó de hecho la AP, que como tú sabes, la agencia AP en cada uno de los centros de votación tienen como como a través de, como así como pasan la información para las noticias, ellos mismos están pasando la información de los votos que se van reportando. Entonces, ¿qué pasa? Eso le llega a todos los medios de los Estados Unidos, a las grandes cadenas, a las empresas de cable, pero la AP es la que está reportando eso. Y la AP es la que dice, bueno, la tendencia es que, de acuerdo a los números de votos contados, con el colegio y el número de votos electorales, esto va para tal candidato. Yo le quería explicar un poco a la gente, porque es importante que sepamos que aquí esto es un proceso de elección indirecta. Y lo que se produce entre noviembre y el 14 de diciembre, que es cuando los electores se reúnen en las capitales de cada estado, los electores de cada estado, es precisamente que esos votos se terminan de contar. Hay un proceso de conteo que va de noviembre 5 al diciembre 12, definitivo, terminamos todo de certificar, es lo que se llama el proceso de certificación de resultados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese proceso se termina, ya no es que no haya habido, ya le dieron por tendencia a uno, todo el mundo dice, este es el presidente electo y empieza el proceso de transición entre el gobierno anterior y el nuevo gobierno, ¿correcto? Eso es normal, eso es un proceso. Le pasó al presidente Trump, porque como tú sabes, a él a la madrugada del día fue el 6-7, creo, o el 9, perdón, creo que fue el 9, que le dieron la elección, precisamente se la declararon los medios por las tendencias ya irreversibles que se estaban dando y que era inevitable que el voto se diera como se estaba pasando. Es más, si nosotros queremos ser justos, así como dicen que el 7 se lo dieron al señor Biden, bueno, al presidente Trump lo hicieron lo mismo 4 años atrás. Es la misma cosa. A la AP, que es la que da el número de votos por mayoría que se está dando por estado hasta que se termina. Prácticamente el conteo llega, creo que a 95, 98, 99. Ya en ese momento, cuando ellos consideran que la tendencia es irreversible y que normalmente lo es más, siempre lo ha sido, salvo en el caso de la elección con Bush y Gore, que como tú sabes fue por una diferencia de 1,000 votos, una cosa así. Eso no ha pasado en ningún estado hasta ahora. De hecho, hasta la misma Georgia tiene 10,000 votos de diferencia ahorita. Entonces, no se vería como muy, o sea, eso sería algo como lo que pasó en Estados Unidos en el 2000. Pero de resto, normalmente, como te dicen, no son que los medios dicen quién es el presidente, es que las tendencias han indicado que el presidente es los votos se certifican de noviembre 5 al de diciembre 12 y el diciembre 14 se reúnen entonces los electores a dar su voto por aquel que recibió la mayoría del voto popular en ese estado para darle todos los votos electorales. Así funciona el sistema. Perdón que te interrumpa, sí. Pero para que los venezolanos tengan todas las versiones. Sí. A mí, por un lado, una militar venezolana que no sé qué hace aquí porque no está por el exilio, en todo caso estaría por el exilio del partido, ¿ok? Y por otro lado, una elementa, y digo elementa porque alguien que estuvo trabajando en el Consejo Supremo Electoral hasta hace 4 o 5 años atrás,
evidentemente que era de Maduro, que era del narcorrégimen, mientras le daban 15 y último, ¿ok? Y que tampoco está aquí por el exilio. Las dos dicen, parece que saben mucho de la Constitución norteamericana o no saben nada y están inventando, que los medios violaron la Constitución, ya va, al anunciar a Biden como presidente encargado. Bueno. Que supongo que también lo violó Trump, porque antes de los medios decir que este era el presidente encargado, lo dijo él, yo gané estas elecciones. Entonces, eso es verdad. Los medios y Trump por un lado y los medios por otro, violaron la Constitución o siquiera las leyes electorales. Pero tú sabes que yo soy estudiosa del proceso norteamericano, no en balde enseño sobre él. La Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos, así que no te imaginas que todas las cosas que se van a plantear. La institución del colegio electoral viene del siglo XVIII, está en el artículo 2 de la Constitución. Y todo, evidentemente, hay muchas cosas que se hacen por norma y por costumbre de lo que ha sido el proceso. Desde 1848, la AP ha sido la que ha dicho quién va a ganar la elección. No porque lo diga la Constitución. La Constitución no dice AP va a dar la elección, no. La Constitución dice que el que gana el voto electoral, el que tiene el voto popular, se designa por voto electoral, porque acuérdate que el colegio electoral fue un compromiso desde la Constitución para no darlo directamente al voto popular, e hicieron una institución intermedia, que es el colegio electoral. Y entonces lo único que habla la Constitución es de los electores que se reúnen un mes después de la elección en sus respectivas capitales. O sea, que no violaron la Constitución electoral. No. Pero primero que yo quisiera saber, porque la Constitución nuestra de acá de los Estados Unidos no tiene 350 artículos como la Constitución venezolana. La Constitución nuestra tiene exactamente 7 artículos. Y en el segundo artículo, en el segundo párrafo del segundo artículo, está el colegio electoral. Lo que quiero decir es, antes de hablar, yo creo que la gente tiene que estudiar un poquito este sistema, que evidentemente es un sistema donde, como ha funcionado el Estado de Derecho siempre, hay un elemento de normativo que no necesariamente está escrito todo en la Constitución. Es la ley suprema de la República, ciertamente, pero es una Constitución de principio. Y lo que lo produce el Estado de la democracia es la costumbre y la norma de cómo se han hecho las cosas históricamente. E históricamente, desde 1848, la agencia P dice, por tendencia de voto popular, entonces se le dan a la persona que evidentemente tiene mayor cantidad de voto popular los votos electorales por estado. Así es, Napoleón. Entonces, aquí no se está violando ninguna constitución. Entonces, tanto Trump por un lado, como los demócratas por otro, y como los medios de comunicación por otro, no violaron ninguna constitución, ninguna ley electoral al proclamarse, sino que en el caso de Trump, ¿no? Es parte de la pelea política. La diferencia es que Trump se autoproclamó. Sí. En el momento en que él lo dice, no había ninguna tendencia de que él rebasaba los 270 votos electorales. Cuando la agencia P, el 7 de noviembre, le da, las 11 de la mañana, declara ganador a Biden, ya él había rebasado la barrera, es decir, tenía de 270 para arriba, es cuando, porque acuérdate que son 538 votos electorales, entonces tienes que tener 270 votos mínimos para que se diga que tú eres el ganador eres el presidente, pues, el que tiene la posibilidad de ser presidente, de ser elegido presidente un mes después por votación electoral de los estados. Entonces Trump tiene también todo el derecho de buscar a sus abogados y donde él considere que hay fraude o que hay un movimiento irregular, llevarlo a la justicia. Eso es la democracia. Tendría que probarlo, pero sí, claro, él tiene tu derecho, todo el mundo tiene derecho a hacer, y cuando haya las pruebas. Y si él lo puede probar, bueno, mira, sería el caso único en la historia, pero bueno, mira, como que estamos en el momento, este año 2020, el momento de las cosas únicas, pero claro, y lo mismo tiene el Partido Demócrata de defender sus votos, porque una de las cosas es que los votos legales fueron, en esta elección particularmente, Napoleón, ya hay que decírselo a la gente, fue una elección fuera de lo común. Votaron 100 millones de personas antes de la elección y un gran porcentaje, y no por decisión de los demócratas solamente. El presidente Trump no quería que su gente votara por correo, lo dijo. Prefería que fueran el día de la elección. Él creía que ese día se iba a dar una tendencia irreversible a su favor y que por lo tanto ese otro voto no iba a contar, que él no le tenía confianza. Pero resulta que muchísima gente, incluyendo republicanos, votaron por correo.
Entonces, ¿qué pasa? En total fueron 100 millones de personas que votaron antes de la elección. Un alto porcentaje de ese grupo, creo que fueron como 70%, fueron votos emitidos por correo y se cuentan hasta las 7 de la noche del día de la elección. Hasta que están post-market, como dicen aquí, marcado por el correo, a las 7 de la noche este voto llegó. Entonces ese voto se cuenta. ¿Entiendes? No es que llegaron después un montón, es que ya estaban marcados. Lo que llaman post-mark quiere decir, en el momento que yo lo llevé, yo lo puedo, por ejemplo, llevar el mismo día de la elección, mi voto a la oficina electoral. Y ellos lo tienen que marcar, este voto fue recibido antes de las 7 de la noche o a las 6:59. Y ese voto cuenta. No sé si me entiendes, igual que los que llegaron por correo. Aunque se cuente después del día Claro, de la no elección. importa, Napoleón. Aquí nosotros tuvimos una ventaja en Florida y gracias a Dios. Y es que aquí se hizo todo porque como nosotros no solamente tenemos experiencia, la ley electoral no, cada estado hace sus propias leyes electorales. Y bueno, no hubo ningún desacuerdo con respecto a eso, ninguna controversia. No, después te explico lo de Pensilvania que fue distinto. Pero aquí, por ejemplo, empezaron a contar los votos antes de la elección, de los votos por correo. Por ejemplo, yo voté por correo el 19. Yo llevé mi voto personalmente por correo, era un voto por correo, pero yo lo llevé personalmente en base porque tenía un poco de desconfianza con lo que ha sido todo el escándalo alrededor del funcionamiento actual del sistema de correo en los Estados Unidos, que dicen que lo han politizado y no dicen, lamentablemente hay algo de razón en lo que están diciendo, pero en todo caso yo lo llevé y a mí, yo por internet vi cuando mi voto había sido contado, lo contaron como 3 días después, porque aquí se permitió que se contara antes de la elección el voto por correo. Y también podías votar por adelantado, porque yo no sé si la gente en Venezuela lo sabe, o los expertos de internet que hay muchos, pero en Estados Unidos el día de la elección es un día normal, es un martes, es el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, siempre. Entonces ese primer martes después del primer lunes es cuando se hace la elección. ¿Qué pasa? Ese día es un día de trabajo normal. Entonces aquí la gente muchas veces para darle mayor facilidad al votante, precisamente porque no lo han puesto en fin de semana, un día de fiesta nacional, para que todo el mundo vaya a votar, entonces la gente vota antes de la elección. Eso era normal, pero nunca había pasado que votara prácticamente el 70%, bueno, habla del 70% del total de votos que vamos a tener, que se asume que por primera vez va a llegar el 70% aproximadamente. Okay. Entonces, de votos, es decir, 150 millones de personas o más que votaron, ¿no? Entonces es falso la afirmación que durante estos 4 años han tenido radicales del otro lado, de los demócratas, diciendo que Trump no es el verdadero presidente, que no es su presidente, ¿no? Que todo fue una trampa y que fue ilegal. Bueno, yo no sé, bueno, eso también hay todo, como todo es el sujeto de interpretación. El presidente Trump ganó el colegio electoral por 3 estados específicamente. Vamos a explicar a la gente. El presidente Trump perdió el voto popular por 3 millones y el primero que desacreditó ese voto popular y hasta nombró una comisión que no aprobó nada, que esos votos que eran de ilegales, etcétera, etcétera, fue el presidente Trump. Porque la señora Clinton logró 3 millones de votos populares más, pero acordémonos que aquí no lo gana la elección quien gana el voto popular, sino quien gana el voto electoral. Y al día siguiente, es decir, el día de la elección, mejor dicho, a las 2 de la mañana, que es cuando la AP decide que le dice que el ganador es el presidente Trump rebasa la barrera en 3 estados muy importantes acá, que son los llamados la pared azul. Estamos hablando, y te los tengo las cifras aquí, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Y el presidente Trump ganó en total en estos 3 estados por 77.700 votos acumulados populares en estos 3 estados en total, y que les dio el voto electoral de Pensilvania, que para darte claro, porque quiero que quede claro un poco para no perderme con cuánto es Pensilvania, que tiene creo 20 votos electorales, exactamente, Wisconsin, que tiene 10 votos electorales, y Michigan, que tiene 16 votos electorales. Y eso fue lo que hizo que el presidente rebasara la barrera de los 270 y la AP lo declarara esa noche el ganador de la elección. Y es un presidente que estos 3 años legal. Bueno, claro que sí. O sea, puede ser que haya habido toda la serie de investigaciones, que si la intervención rusa, que si Cambridge Analytica, tú puedes hacer todas las otras partes de la investigación y todo lo que tú quieras, pero él fue electo de acuerdo al sistema electoral de los Estados Unidos. Ya que hablaste de la intervención rusa, recuerdo que en aquella época los demócratas habían dicho
habían denunciado la intervención en rusa, la Cambridge no sé qué cuento, todo ese Cambridge tipo de Analytica, sí. Cambridge Analytica. Ajá, pero eso es otra, un poquito diferente, pero sí podemos hablar de eso, sí. Okay. No, yo no quiero hablar de eso, sino Okay. traerlo aquí. Okay. Ahora se dice que toda esta maniobra de terror, de meterle miedo a la gente, ¿no? Nada nuevo, por cierto, ¿no? En la historia de la política de la humanidad, es todo preparado y supuestamente esta teoría de la conspiración, esta teoría oscura de que Soros maneja a los millonarios del mundo y a los medios de comunicación del mundo para entregar el poder a los chinos. ¿Quién puede estar haciendo eso y quién gana con todo esto? Mira, uno de las personas, los que hablaron de la intervención rusa en las elecciones pasadas fueron los sectores de inteligencia de este país, para que sepan. Y no fue porque eran de la administración Obama, ni porque representaban, como dijo Stephen Bannon, que es el de la tesis del Deep State, del Estado Profundo, que es parte como una suerte de teoría conspirativa, ¿no? En realidad ellos dijeron que el tema era, no, según algunos y según una tesis también seria que hay que tomar en cuenta, no era tanto que ganara Trump, sino que no ganara la señora Clinton, a quien los rusos detestaban. Por distintas razones, Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado, quedó en una actitud, creó una enemistad a Putin con ella específicamente. Y además financió las manifestaciones contra Putin en la mismísima Unión Soviética. Por eso, exactamente. En lo que te quiero decir es que había casi que un pase de factura real. Y por eso hablan de la coordinación de los rusos con Wikileaks para que todos estos, digamos, correos de la campaña Clinton se generaran para causar división y fractura, porque te acuerdas que eso fracturó incluso la propia campaña demócrata cuando estaba Bernie Sanders con Hillary Clinton compitiendo, generó una acritud muy fuerte incluso porque fue el día antes de la convención. Un momento político muy, muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Los rusos lo que les interesaba es exactamente lo que pasó. Utilizaron, por ejemplo, y esto es importante decirlo, Napoleón, porque tú tienes una compañera de vida que es especialista en estos temas, y tú lo sabes. Es el tema de utilizar las redes sociales para prácticamente lavarle el cerebro a la gente, porque hacían, por ejemplo, montones, se comprobó después, compraron propaganda en Internet. Los rusos sobre todo tuvieron las agencias, digamos, que estaban directamente vinculadas con el Kremlin, y ellos lo que hicieron fue básicamente poner cosas que dividiera a la gente. Causaba odio, para que o que tú no votaras por esa candidata, o que tú te fueras corriendo a votar por Trump porque no querías esta candidata, o que dejaras de votar. No sé si me entiendes. Te generó ¿Y qué es lo que pasó con eso, Napoleón? Dividió a la sociedad. Yo creo que la polarización, las redes sociales han tenido un enorme, enorme papel en lo que ha sido la polarización de la sociedad estadounidense. Y yo creo que, por cierto, está pasando a nivel mundial. Bueno, y obviamente está pasando en Venezuela, sí, que dividieron a la mismísima oposición. O sea, lo que empezó Chávez dividiendo al pueblo venezolano, ¿no? Ahora lo está haciendo, han dividido a la propia oposición. Al dividir a la propia oposición, ¿quién sale perjudicada con esa división? ¿No? Sale perjudicada toda la oposición. No, y además la oportunidad de reconstruir la democracia se hace muy difícil. Inclusive si las democracias como esta, que son democracias consolidadas históricamente, hoy por hoy están fracturadas, y acuérdate que la democracia, hay un principio fundamental para que funcione la democracia, que es la confianza. Si la gente deja de tener confianza en el sistema político, si además tienes una persona en el poder que te inyecta desconfianza, pero que además existe también todas en estas redes sociales que son copartícipes de ese pensamiento conspirativo y que te generan total, o sea, te dividen, te fracturan. Una sociedad no puede sostenerse en guerra consigo misma. Y creo que lo decía el presidente Lincoln, el gran presidente que constantemente lo menciona el presidente Trump. Pero él decía, un país no puede vivir con su casa dividida. Y eso es lo que está pasando acá. Yo creo que lamentablemente... Lo que está pasando en Occidente todo. Por eso es que yo creo que esto es una trama y esto que pareciera la teoría de la conspiración, pero al revés. Pero es que yo creo que son los mismos. El gran logro de esto, perdona, dime. Es que yo creo que toda esta teoría está
coordinada, no en China, ¿no? En Moscú. Sí. Porque quien sabe realmente de cómo manejar, cómo dividir, cómo manipular, ¿no? Y debe ser de los que, más inteligentes que han trabajado en eso en el mundo, es Putin, que Es viene una de la cosa, KGB claro, y que claro. le enseñó a los cubanos, ¿no? Cuando ellos chuleaban a los rusos, en esa época le enseñaron la KGB a los cubanos a hacer lo mismo y es lo que hicieron en Venezuela. Sí, O sea, es que es lo mismo. ¿A quién le conviene, por ejemplo, realmente que la gente no crea en los medios de comunicación masivos? pero bueno, tú sabes, dígame, Pero es dime, interesante ¿a lo que quién le estás diciendo. ¿A conviene? quién le conviene? Por supuesto, mira, es una competencia geopolítica entre las potencias democráticas y las potencias autoritarias. Yo creo que hay una alianza China-Rusia, Rusia-China, una que está capitalizando a nivel de comercio y está rompiendo el capitalismo desde ellos, porque lo están haciendo y se han convertido en el principal competidor del capitalismo de Estados Unidos y por hoy China. Más allá Mérito de de China, por cierto, mérito de la política económica china. No lo mérito, y podemos además decir que que hay una pregúntale los conspiración. acuerdos y los acuerdos económicos con 20 países en América Latina muy fuertes de penetración porque Estados Unidos pareciera que efectivamente descuidó lo que fue lo que en algún momento consideraron ellos históricamente su patio trasero. Hoy América Latina no es ya el patio trasero de Estados Unidos. China está muy metido y realmente le tiene no solamente una competencia, entró en el territorio geoeconómico Que que está entrando en corre. Europa, como por ejemplo Italia. Así es. Y bueno, por el otro lado, geopolíticamente, acuérdate que Putin se dijo a sí mismo en un momento dado que la gran tragedia geopolítica del siglo XX había sido la desintegración de la Unión Soviética y pasó por una humillación, digamos, la potencia rusa pasó por una humillación cuando quedó destruido y él viene a recuperar, no solamente eso, sino casi que en una actitud, yo diría, de venganza geopolítica de Occidente. Lo primero que hizo después, tú te acuerdas, se metió en Ucrania, nadie le hizo nada cuando él vio que él podía hacer eso. Hubo Ya, sanciones, pero más nada. sí, pero fíjate tú, puras sanciones, exactamente. Pero fíjate tú lo más importante que él hizo. Y una de las cosas que ellos se preguntaron, ¿cómo hacemos una guerra que no sea convencional? Por cierto, la revista que yo tengo, hay varias acá, la revista Foreign Affairs, ha hecho varios estudios sobre este hecho. Y es que ellos decidieron que una de las mejores, y es una guerra muy económicamente factible porque no es cara, no es con armas, ni siquiera con bombas nucleares, es destruir desde adentro a través de la guerra de la desinformación. De la guerra de la desinformación y tú lo hablabas, los medios de comunicación son importantes porque o reproducen en muchos sentidos, pero ahora tienen un gran competidor en las redes sociales. Y las redes sociales no están verificadas. Los medios de comunicación sí tienen que verificar su fuente. Las redes de comunicación cualquier cosa se publica. Así que ahí dice, te podríamos decir que el lema es difama que algo queda. Miente que algo queda. O sea, hay un montón de gente que te Y va a comprar. cuanto mayor sea la mentira, decía Goebbels, un genio de la propaganda, porque era un genio Exactamente. de la propaganda, ¿no? Cuanto mayor sea la mentira, primero se la creen. Por eso es Así es. que esa cosa de que los millonarios del mundo, ¿no? Le van a entregar el poder a China, de que tienen no sé cuántos niños, miles de niños Ay, por favor. en Nueva York escondidos, el COVID no es tan peligroso, que es como una gripe y todas esas cosas, aunque la gente se muera, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, ¿a quién beneficia? Bueno, por supuesto, beneficia a la potencia. Las potencias autoritarias se benefician porque están buscando destruir el orden liberal democrático. Cuando digo de liberal no me refiero a lo que llaman liberal aquí en Estados Unidos, me refiero al liberalismo político. Y acuérdate que la gran constructora, la potencia hegemónica constructora de ese sistema fue los Estados Unidos de América. Pero destruir esa potencia y destruir, porque Estados Unidos siempre ha actuado a través del ejemplo también de sus instituciones, no solamente, y ahí quiero rescatar algo que por cierto dijo en su discurso el presidente electo, bueno, así le llaman aquí mucha gente, el presidente electo Biden, dijo que Estados Unidos se ha admirado no por la fuerza
no por el ejemplo de su fuerza, sino por la fuerza de su ejemplo. Estados Unidos era un país, sobre todo, muy respetado por sus instituciones, por sus principios, pero cuando se ve un país dividido, fracturado, que hasta el sistema democrático se cuestiona, con una sociedad donde la capacidad de convocar a una sociedad en este momento se hace sumamente complicada, porque literalmente hay una polarización profunda, y se ve, por ejemplo, en el resultado de estas elecciones. Después podemos hablar, si quiere, de los números. Mira, el principal poder de una democracia es tener a una población unida, productiva y capaz de responder a los desafíos y que crea en las instituciones, y las sobre instituciones. todo en una democracia, en las instituciones, en la institución electoral. Claro, mira, cuando tú destruyes la confianza en el sistema electoral. Una cosa, tú que has manejado estudiantes de todas las edades, ¿okay? ¿Cómo interpretas que, y te voy a dar un ejemplo que yo viví? Hay una excelente persona, una persona que ha demostrado su honestidad porque ha trabajado en sitios donde se podía robar fácilmente y no robó, es más, denunció y por eso lo votaron, ¿okay? Que yo me llevé a Venevisión y que tiene un programa de opinión. Él acaba de decir, ¿no?, que a reproducir eso de que los medios, todos los medios mienten. Entonces yo le acabo de escribir, supongo que lo dirás por ti, porque ahora solamente él está en Twitter, pero es que el Twitter es un medio también. Entonces, ¿por qué gente que sabe que eso es falso, que no se pueden unir todos los medios, ¿no?, para en el mundo entero para meterse con un hombre, ni siquiera para apoyar una campaña contra el cáncer, ¿no? Ni siquiera por citar algo político? ¿Cómo puede él creer que la experiencia que él tiene es todo lo contrario? Bueno, fíjate lo increíble de todo esto. Te voy a poner un ejemplo ahí. Tú hablabas de Putin. Putin no le importa si está apoyando al autoritarismo de izquierda o de derecha. Lo importante es destruir y demoler la democracia como sistema. Y él dijo que era un sistema que estaba en decadencia. Él lo dijo públicamente, por cierto. Pero hay otro individuo que, por cierto, ha participado estrechamente, participó en la campaña del presidente Trump, fue el que, de hecho, se vuelve su jefe de campaña cuando acusan a Paul Manafort de corrupción, por cierto, también con Ucrania, porque todos estos hilos están conectados. Y entonces él decía, él es el de la tesis del Deep State, y él dijo en un foro en el que fue con mucha convicción que el verdadero enemigo de los Estados Unidos y, por ejemplo, del Partido Republicano, del presidente Trump, no eran el Partido Demócrata, eran los medios. ¿Y qué significaba? Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Bueno, no era primero hacer lo que ha hecho con bastante efectividad el presidente Trump, que es llamar a los medios el enemigo del pueblo, que por cierto eso lo hacía Chávez también en Venezuela. Pero que le encantaba como Chávez, claro, no, claro, mientras es candidato, claro, o mientras tenía un programa en el medio, que fue un éxito, por cierto, su programa 15 temporadas o 17. Así es, el aprendiz. Entonces sí los medios funcionaban. Es como Chávez, que era un adulante simpático de primera hasta que empieza a tomar el poder. Pero fíjate lo interesante de todo esto. El presidente Trump, Habano le dice a Trump, el presidente Trump, le dice que hay que embasurar el espectro político de tal manera que la gente no sepa qué creer. Y cuando la gente no sabe qué creer, cree cualquier cosa que se le va diciendo además sistemáticamente, porque pareciera que hay una empresa de lavado de cerebro colectivo, una suerte de totalitarismo a través de las redes que se está creando, ¿no? No sé si tú has visto el juramento de QAnon, que dice, donde va uno, vamos todos. Es un pensamiento totalmente totalitario. Y evidentemente cuando tú embasuras, de tal manera terminas creyendo en el líder que te va a salvar. El líder que te va a salvar, y que en este caso va el líder que, según la tesis conspirativa más fuerte, va a salvar a Occidente y va a salvarle de un orden mundial de pedófilos comunistas, ¿ok? Que además están financiados por Soros, están Steve Jobs, que lo dicen que fue uno de los creadores del virus. O sea, hay una cantidad, obviamente van vinculando, de manera de creer y convertir casi con fervor religioso
incluso destruir la capacidad crítica, pero fíjate de quién las está destruyendo. Tú mismo hablabas que el pueblo en Venezuela ni se ocupa de esto, de las élites, de los que pudieran, de los que son supuestamente más personas más pensantes. Y entonces vemos a una cantidad de gente que han sido con intelectuales, periodistas, aquí, allá, convertidos. Hoy por hoy en los Estados Unidos hay gente convertida completamente, que se ha juramentado, y que hoy por hoy tenemos incluso 2 candidatas, personas que ganaron a la Cámara de Representantes, que pertenecen a QAnon. Esa es una teoría conspirativa culto, es una suerte de nueva religión, y donde evidentemente, ¿y por qué el presidente Trump inclusive se ha negado a distanciarse? Porque él también ha utilizado la conspiración como elemento importante para sostener su poder, para llamar de que el Estado del cual él es el presidente de la gran burocracia de Estados Unidos, le corresponde, él los llama el Deep State y quiere desmantelarlos y destruirlos. Él se pone en guerra contra los medios. Él es el que llegó de alguna manera, ustedes se acuerdan, Napoleón, que cuando él hace su proceso, digamos, de lanzarse desde 5 años antes, una de las grandes conspiraciones es que era el que el presidente Obama era, muchos decían que era musulmán, porque su segundo nombre era Hussein, esto es musulmán seguro, y nos van a entregar a los islámicos radicales, y el otro era que él no había nacido en los Estados Unidos. Y entonces el presidente Trump, el de la tesis esa, fue él y su esposa, los dos, juntos estuvieron invocando, sobre todo el presidente Trump, pero Melania Trump también lo hizo en programas de televisión, muchos de ellos donde ella decía lo mismo que él, que es que el presidente Trump no era nacido, el presidente Obama no era nacido en los Estados Unidos. Pero se lo hicieron a Carlos Andrés Pérez. Por eso te estoy diciendo, Sammy, que exacto. Lo que te quiero decir es que, mira, hizo la Universidad de Cornell. Quiero decir importante esto, porque las universidades, mira, también por cierto, despreciar a la ciencia. Que no quiero comparar, que no quiero comparar, ¿ok? Ni remotamente, pero alguien puede pensar. Sí, la diferencia es que tanto Obama como Carlos Andrés mostraron su partida de nacimiento. Totalmente. Sí, bueno, Maduro nunca la mostró. Ya sabemos que Maduro tiene como 3 partidas de nacimiento diferentes, eso lo sabemos. Sí, porque nosotros estamos de acuerdo no se sabe. Por eso no es comparable, sí, por supuesto. Pero bueno, lo que te quería decir es que la Universidad de Cornell, y yo quiero rescatar aquí la importancia del conocimiento, del estudio, Napoleón, de la especialización, no solamente porque yo soy profesora y tengo una propensión a pensar de manera científica, ¿no? Aunque sea como, yo soy no analista ni comentarista, yo soy una persona que es estudiosa de las ciencias sociales, y así como hay científicos en el área médica, en el área de la química, bueno, nosotros también somos especialistas. Pero la Universidad de Cornell hizo un estudio para, digamos, tomarle el peso a lo que implica el estudio de universidades, de 138 millones de artículos en el mundo sobre el tema de la pandemia. Y resulta que encontraron que el factor de mayor impulso de noticias falsas sobre la pandemia, nada más y nada menos, el principal elemento de difusión de conspiración contra el tema de la pandemia era el presidente Trump. Imagínate el peso que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y si es alguien que además en su Twitter transmite estas teorías, ¿cuánta gente no le va a creer? Por supuesto que se termina vinculado con estas grandes redes conspirativas. El presidente tiene un pensamiento en esa dirección, él cree y además lo difunde y lo dice. ¿Tú no crees que él exactamente con esa capacidad histriónica que tiene, con ese poder de convencer a las masas que tiene, ¿ok? Y que lo ha demostrado con esta votación exactamente, ¿no? Que ha multiplicado su cantidad de seguidores, de votantes, unos que votaron por él por ser como es, y otros que votaron por él por miedo a que viniera el comunismo con Biden y Kamala. ¿Tú no crees que exactamente fue el mal manejo de la pandemia por lo que él perdió? Fíjate tú, importante que digas eso. Si es que perdió. Ya, y vamos a hablar de lo que pasó en esta elección, porque el presidente Trump, el presidente electo, si la vamos a llamar de esa manera, Napoleón hasta nuevo aviso, no sé si cambie esto, pero el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, sacó 75.699.639.
el presidente Trump 71.114.532. Han sido las personas más votadas en la historia de Estados Unidos, uno como ganador de voto popular y el otro, el que quedó de segundo, que como tú sabes, el voto popular no determina una elección, pero sería una cosa fuera de este mundo. Tú lo estás diciendo, o sea, tenemos un individuo que tiene una capacidad, 71 millones de personas votaron por él. No sé cuántos de esos votaron porque evidentemente el voto siempre es multimotivacional. Pero yo sí creo que esta fue una campaña del miedo. El miedo al comunismo funcionó, por ejemplo, aquí en las comunidades hispanas, venezolanas y cubanas del sur de la Florida, y fue específicamente un mensaje duro. Creo que el presidente lo utilizó también con estadounidenses a nivel nacional. Muchas veces Venezuela fue tema de campaña porque se decía no queremos que Estados Unidos se convierta en otra Venezuela, y lo decían sistemáticamente y lo decía en un discurso al presidente, lo decía naturalmente. Lo que quiero decir con eso es que el miedo fue un factor, pero también, por ejemplo, el miedo de mucha gente a perder su seguridad económica y por lo tanto creyeron que el presidente Trump lo iba a hacer mejor y votaron por el presidente Trump, pero el miedo también a la pandemia, que fue muy grande. La pandemia es un factor interviniente y hace esta elección fuera de lo común, inclusive por la forma en que votamos. Pero ¿qué significa que la pandemia fue... Si el presidente Trump, que aunque él diga lo contrario, él ciertamente cerró la cuestión con China, pero hasta febrero, más o menos la segunda semana de febrero, estaba felicitando al presidente Xi chino, al presidente chino lo felicitó varias veces, hasta que después ya empezó una controversia más abierta, acusarlo del virus chino, ahora le llama la plaga, lo que fuera ya es otra cosa, pero no era simplemente cerrando la frontera, era tomando una serie de medidas que el presidente tenía los recursos para hacerlo. Lo que te quiero decir, si él hubiera hecho lo que uno espera del presidente de los Estados Unidos, él toma las riendas del liderazgo, porque ciertamente nosotros tenemos en Estados Unidos un sistema federal, pero el presidente es el líder, es el único funcionario por el cual votan todos los estadounidenses, de manera que es el líder de la nación, tiene un gran poder de convocatoria, y lo ha tenido y lo sabemos. Pero entonces si él hubiera manejado, porque aquí lo que se le critica es el manejo de la pandemia, al punto que Estados Unidos hoy, en este momento que tú y yo estamos hablando, tiene casi 240.000 personas muertas y es la tercera causa de enfermedad y no tenemos ni siquiera un año de la pandemia. Estamos hablando de 8 o 9 meses de pandemia y es insólito que eso nos esté pasando. Más de 10 millones de personas han sido infectadas por el virus. Y hay personas como yo que hemos quedado con condiciones persistentes, y te lo voy a decir porque es la verdad, yo he quedado con condiciones y seguramente vamos a tener un tema con el virus. El virus fue hoy, como sabes, sacaron una vacuna donde el sector privado dice que fue solamente ellos, que no cooperó el gobierno, muy a diferencia de lo que está diciendo el gobierno, pero lo que probaron es que es 90% de efectividad. ¿Cuándo la van a hacer efectiva? No lo sé, Napoleón. Porque además aquí hay un movimiento precisamente por teorías conspirativas contra la pandemia. O sea, perdón, contra la vacuna, contra la vacuna, quise decir. Y entonces, ¿qué pasa con eso? El presidente podía convocar, por ejemplo, el uso de la máscara, que es tan importante. Hasta Boris Johnson se pone máscara, que pasó, por cierto, dicen que él tuvo como un proceso de rectificación después que le da que él cae enfermo, y parece que se vio tan mal que estuvo en terapia intensiva y pudo morir, que él rectifica, ¿entiendes? Tenemos a otros líderes del mundo, Angela Merkel dicen que es una de las personas de Europa que mejor ha manejado la crisis, y ellos están pasando ahorita por otro repunte, pero los países en Europa no se plantean el tema del uso de la máscara a las personas como un atentado contra su libertad, que hay una concepción errada de que me están atentando contra mi libertad, pero si mi propio presidente me dice no es obligatorio, y además empieza a poner en un tuit, liberen el estado tal, liberen el otro estado, porque hay un lockdown, que es un cierre, producto de que la pandemia no está controlada, tenemos un problema. Okay. El presidente tenía todo en sus manos, Napoleón, y tú tienes razón. Yo creo que lo hubieran reelecto, pero de una manera, yo diría, sin cuestionamiento, mucha gente hubiera votado por él. Pero la pandemia, el mal manejo de la pandemia, y yo diría que en ese sentido se mezcló con el desplome económico y se mezcló con la terquedad del presidente de no asumir la rienda del país en el momento. Y por ejemplo, ¿por qué tenía que hacer este tipo de rallies, mítines que estaba haciendo el presidente, donde se sabe que en muchos eventos que estuvo el presidente, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos el caso de que
personas muy cercanas al gobierno en este momento, como creo que Ben Carson, que estuvo en la Casa Blanca el día de la elección, cayó con el virus, el jefe de la Casa Blanca, de personal de la Casa Blanca tiene el virus. Okay, Han okay. habido muchas Sin personas de la hacerlo Casa tan largo, perdona, Sí, a mí quien me hace sospechar eh, que pudo haber perdido muchísimos votos por culpa del manejo de la pandemia fue el propio presidente Trump. sí, Porque viendo el programa 60 Minutes, sí, pero la grabación que decían y que envió justamente la envió. la gente republicana, ¿no? Viendo eso que está en YouTube, él donde se molestó realmente era porque la periodista, excelente periodista, Sí, porque es una de las periodistas más reconocidas aquí, y además para trabajar en 60 Minutes hay que ser de primera, insistía, usted no me está contestando a la pregunta sobre justamente su actitud frente a el tapaboca. sí. Entonces él se iba por otro lado y ella le decía, el tapaboca. Y entonces él contestaba que si ha muerto, ya le hemos salvado a tanto, que el tapaboca, ¿no? Y lo desesperaba porque no quería contestar eso. Y le insistía hasta que él dijo, hasta aquí no, ya es suficiente, no sé qué, no sé cuánto. Él fue el que me hizo pensar que para él perdió muchos votos, yo no estoy hablando de la presidencia ni nada, sino muchos votos porque se equivocó en el manejo del problema de Te voy la a decir, pandemia. hasta ahora, y vamos a hablar, yo diría que con la responsabilidad del caso, hasta ahora el presidente está perdiendo tanto una cosa como la otra. Hasta que no pruebe lo contrario, hay un presidente electo que se llama Joe Biden, ¿ok? Que sacó 75.5 millones de votos y que son 4% aproximadamente más de votos que él. Pero, como tú dices, si él hubiera respondido de otra manera, él hubiera podido rebasar la misma noche tal vez, pero no creo que lo hubiera, bueno, si, por la manera en que votamos, y si él no le hubiera dicho a su propia gente, porque el tema de él era una pelea con la pandemia. Y digo por qué. COVID, 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 decían todos los, COVID, eso se va a acabar después que yo gane, nadie más va a hablar del COVID. Y le decía a su gente, no vote por correo, no vote por correo. Pero señor, si es un voto que usted lo hubiera podido tener también, ¿por qué dice a su propia gente hubiera podido votar por correo? ¿Pero qué se vio? Y te lo digo porque hay un profesor, por cierto, llamado McDonald de aquí, de la universidad, creo que de la Universidad de la Florida, que Mike McDonald, el profesor McDonald, no recuerdo bien su nombre, pero él tiene un sistema que se llama The Electoral Project, ¿ok? Y él lo que probó es que el voto por correo, el 70% aproximadamente de los que lo hicieron eran demócratas, porque el presidente decidió desacreditar ante sus propios seguidores El el voto voto por por correo, no, correo. el voto por tarjeta, Por correo, por por correo, correo. el Sí, por ballot, lo correo. que Ah, llaman sí, el sí. mailing ballot, Te exactamente. escuché mal. Ajá. No, el voto por correo, Napoleón. Y si eso lamentablemente, yo diría que es como ponerse uno cuchillo en su propia garganta. ¿Ok? Ahora mira, por último, Dime. conversando con un psicólogo, si mal no recuerdo, y yo le preguntaba, pero ¿por qué hay tanto, por qué los venezolanos se están dividiendo, ¿no? También no solamente dentro de la oposición, que si Guaidó es bueno, que si Guaidó es malo, que si Leopoldo, que si María Corina, no sé de cuento, en lugar de unirse, y porque el problema principal es salir de la narcodictadura. No es que no se puede unir a Guaidó porque Guaidó está trabajando para el gobierno, para la dictadura, porque está comprado. Pero ¿qué pruebas tienes tú de eso? ¿Okay? Bueno, es lo Pero mismo. bueno, ok. Y entonces, pero hay más pasión todavía, porque si Trump y entonces el otro es comunista y no sé qué. Y él me dio una explicación, a ver qué piensas ¿Quién tú. te lo dio? Un psicólogo, Ok. muy conocido, por eso no toco, tendría que pedirle permiso. Sí, claro. Entonces, él me dice, porque los venezolanos no tenemos en este momento un gran líder, ¿no? O sea, no existe el gran líder, no existe, qué sé yo, el Carlos Andrés o el Lucinchi o el Betancur o el Caldera, eso no existe, o el mismo Chávez, no existe el líder. Y entonces la mayoría de la gente necesita un líder, para sentirse
por lo menos protegido o por lo menos tranquilo. ¿Qué piensas tú de eso? Agrégale a eso la cultura política caudillista nuestra, y no tenemos líder, como tú dices, no nos sentimos representados, y que somos una sociedad dolida, destruida, y alguien nos toma en cuenta. Nos tomaron en cuenta. El presidente Trump nos quiere, nuestro Trump, él nos quiere, él es nuestro presidente. Asumen afectivamente a Trump como presidente. Obviamente dentro de la lógica, además de que yo no sé si con la pandemia la gente también se encerró y empezó a consumir toda la cantidad de teorías conspirativas, porque yo vi una deformación del pensamiento muy fuerte entre los venezolanos al punto del fanatismo, sobre todo en la etapa de la pandemia, como pasó aquí. Acuérdate que esto es un movimiento global, yo diría de lavado de cerebro global, de mucha gente con otros fines. Pero a eso agrégale el dolor venezolano. Vamos a separar un poco la situación venezolana, el fervor que hay con el presidente Trump. El presidente Trump es un líder interesante, porque es un caudillo al estilo americano. Representa el nacionalismo blanco, pero es un líder transaccional. Yo diría que muchas veces tú no le ves mucho el tema de los principios. Él negocia todo, él mismo lo dice, él negocia todo. Venezuela fue parte de su proceso convencer, le interesaba un voto y creo que cumplieron los venezolanos, pero creer que el presidente Trump, y le digo a mi gente con mucho dolor para que sepan, que ni siquiera si el presidente terminara ganando después de todo y descubren votos que no, que les quitaron o lo que sea, vamos a suponer que el presidente logre probar lo que él dice que hubo. Hasta ahora, como digo, no hay pruebas de nada. Pero él lo está ahorita litigando. Él le encanta litigar y lo ha hecho históricamente en su vida privada y en su vida pública. El presidente no va a desembarcar los marines en Venezuela. Olvidémonos de eso. Una de las banderas del presidente por las que él se da crédito en su política exterior fue que él fue el único presidente que no metió a Estados Unidos en guerras. ¿Tú sabes eso, Napoleón? Sí, cómo no, sí. Entonces, con las guerras de Irak, así como el presidente Obama, lo acusan de muchas cosas al presidente Obama, pero él comenzó con una tendencia de repliegue estratégico y de intervención. ¿Okay? Lo acusaron con lo de Siria, toda una serie de cosas, ciertamente, pero lo cierto es que el repliegue era un mandato que ya venía en el pueblo estadounidense de lo que significó el trauma de la guerra de Irak, donde por cierto la metió la política, en mi opinión, muy mal llevada del presidente Bush. Presidente Bush en su momento, no voy a entrar en esa, digamos, disertación, pero fueron los que provocaron, digamos, la caída de Saddam Hussein, la intervención de Estados Unidos con fines de, supuestamente que se caía y podíamos salirnos rápido y terminó siendo una intervención con unas altísimas consecuencias de las que hasta surge el Estado Islámico, que es una partición de Al-Qaeda. O sea, tenemos de todo con lo que pasó con esa guerra que, como tú sabes, pasó como consecuencia del 11 de septiembre. ¿Qué pasó? Y lo mismo con Afganistán, la gente quería, sácanos de ahí, nos queremos ir. Entonces, ¿quién va a pensar que seriamente vamos a cuando tienes ese espíritu, yo diría fuertemente aislacionista, que siempre ha estado presente en la población estadounidense, solamente que desde los sectores de poder se manejó, sobre todo durante la Guerra Fría, un concepto distinto y Estados Unidos llevó a ser más o unilateralista o intervencionista, unilateral, dentro de una suerte de policía del mundo, como le decían en Estados Unidos, por la misma condición de gran potencia. Sí, Estados Unidos ahorita no le interesa hacer eso. No le interesa eso. Mientras que la Unión Soviética era la policía del mundo. Del Exactamente. otro lado, porque después de la Segunda Guerra Mundial, en Yalta, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial Exacto. decidieron dividirse el mundo porque eran los ganadores de la guerra, no porque Soros los obligó. No, por favor, primero. Bueno, pero qué claro. O sea, yo no sé por qué hablan tanto de Soros cuando uno de los que tiene mayor en este momento poder para formar, deformar y lucrarse del envenenamiento de la mente colectiva, del envenenamiento de mentes a nivel mundial, es el señor Zuckerberg de Facebook. Ese sí tiene responsabilidad. Ese sí es el que está lucrándose, la verdad. Quiero que sepas, hay mucha. Si todo el mundo enfoca, a Soros se ha convertido, yo no sé si porque hay una mezcla de sentimientos, bueno, porque este también es judío, Zuckerberg.
Sí. Pero este de aquí, si quieres, el antisemitismo se mezcla con todo esto y creo que por eso de alguna manera con Soros y por su condición, no sé, dicen que de izquierdista, liberal, lo que tú quieras, el anticomunismo, todas esas mezclas se le metan. Pero Zuckerberg es mucho más responsable porque directamente ha coordinado acciones, o digamos, para permitir que todos estos serie de teorías conspirativas rueden libremente en las redes y terminen envenenando, ese tiene mayor responsabilidad. Pero yo quiero volver al otro tema geopolítico. Mezcla la geopolítica de este mundo de las redes, que es la nueva forma de conexión, interconexión y destrucción, yo diría, de la capacidad crítica de los ciudadanos del mundo, ¿ok? Mézclalo con una geopolítica dura, ciertamente, donde hay un Estados Unidos en repliegue porque fue su presidente electo, el que se eligieron en el 2016, con el mandato de nacionalismo, América primero. O sea, yo quiero ser muy honesta con mi gente. Si lo quieren creer porque ya es casi una pasión religiosa, ¿qué puedo hacer? Pero yo sé que, o siento que es claro, que ese no era ni el deseo, ni la disposición, ni el interés. El presidente Trump es un presidente transaccional. Él no va a conseguir nada con eso, ni tampoco va a gastar recursos cuando hay un pueblo estadounidense que le está pidiendo ocúpate de los problemas de nosotros, que por cierto son muchos, porque es una sociedad altamente dividida en este momento. Así que yo de verdad lo pongo en duda y bueno, creo que la pasión religiosa de Venezuela con Trump tiene que ver con el abandono en que se sienten por todo lo que ha pasado, por la desintegración de la nación, porque nos sentimos tomados en cuenta, mucha gente siente pasión, porque fue el único presidente, dicen ellos, que se ocupó de Venezuela, en relación con otros presidentes norteamericanos, lo que la gente no piensa, por cierto, y no quiero ahorita entrar que si Obama versus Trump. Cuando Venezuela se desintegra, coincide con la presidencia del presidente Trump. Cuando la crisis humanitaria explota en su mayor dimensión, coincide con la presidencia del presidente Trump. Venezuela tenía que ser tomada en cuenta por cualquier presidente de Estados Unidos que tuviera en ese momento. No sé si la política hubiera sido tan, no sé, grandilocuente, porque fue una política, como sabes, de todas las opciones están sobre la mesa, para que termináramos diciendo Elliot Abrams que era realismo mágico de los venezolanos creer en una intervención humanitaria. Entonces yo quiero ser lo más responsable posible. Nosotros tenemos que saber dónde estamos en este momento, y es que tenemos primero, no podemos alienarnos a la idea de que si gana otro presidente de Estados Unidos, Venezuela se va a salir de la mira. Venezuela es un problema desde el punto de vista de lo que nos pasa a los venezolanos. Somos el país de mayores refugiados en la historia del continente, somos un país desintegrado, somos un país con un sistema criminal instalado, eso es la realidad, somos un problema de seguridad. Estados Unidos por mucho tiempo no se ocupó de la región y se ocupa en un momento en que hay un presidente transaccional que tampoco tiene una política exterior coherente hacia la región, porque no la tiene, ni tampoco hacia el mundo. El que piense lo contrario no está viendo lo que está pasando también con la política exterior de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto, con este proceso que estamos viviendo, que por cierto, muy duro también en Estados Unidos, con una altísima crisis de legitimidad de la presidencia, porque sus instituciones desde el mismo poder están siendo cuestionadas? Pues no lo sé. Pero lo que sí te digo es que yo no veo un horizonte de intervención a favor de Venezuela con marines, ni mucho menos para salvar a Venezuela. No, no lo creo. Bueno, muchísimas gracias, Vilma Petras, Gracias. doctora en Asuntos Públicos e Internacionales, profesora del gobierno de los Estados Unidos. Claro que ella debe estar para los radicales, ¿no? Y para ciertos analistas que aparecieron de repente, no hablo de todos, sino de los extremistas, no debe tener ninguna base para decir todo lo que dijo, y en cambio yo tengo que creer en una persona que ni siquiera ha estudiado sobre este caso. Te felicito, gracias por haber participado, gracias por tocar estos temas que evidentemente te van a traer muchos insultos de Sí, los radicales, yo cosa que te felicito, entonces, ¿no? Porque evidentemente los radicales no son democráticos, ¿no? Pero en fin, y es además este programa está siendo para los que creen en la democracia, en el libre pensamiento, ¿no? Se enteren de también la otra versión, la versión de gente como tú. Muchísimas gracias, Vilma. Gracias por invitarme, Napoleón, y espero que, bueno,
al menos algunas personas puedan, no sé, por lo menos tener otra manera de ver las cosas. ¿Ok? Perfecto. Un Gracias. abrazo.